Napoleón Bonaparte, uno de los personajes más importantes de la historia, que ha cobrado recientemente mucha notoriedad debido a la cinta estrenada por Ridley Scott, protagonizada por Joaquin Phoenix. ¿Cuáles son los misterios y peculiaridades de Napoleón Bonaparte? Esa es la temática que estaremos analizando en este espacio. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres estar informado con todas las novedades en el ámbito del misterio, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Napoleón Bonaparte es una de las figuras más polémicas de la historia. Es básicamente la representación de un importante militar, un estratega revolucionario, el emperador de Francia. Napoleón Bonaparte, sin lugar a dudas, es una de las instituciones básicas de la política actual y uno de los militares más brillantes de todos los tiempos. Su paso por el gobierno, sin lugar a dudas, fue turbulento y atropellado, pero su huella en la actualidad es realmente indeleble. Napoleone Bonaparte nació en 1769 en Córcega. Esta es una isla mediterránea que había sido recientemente comprada por Francia y conservaba desde luego notorios rasgos de la cultura italiana, pues había pertenecido a Génova durante siglos. Por este motivo, Napoleón claramente hablaba francés, pero con un acento italiano. Y por qué no decirlo, gran parte de Córcega se sentía más italiana que francesa debido a esta influencia y a estos antecesores que tenían provenientes de Génova, Italia, todas estas costumbres y esta idiosincrasia que los convirtió en el pueblo que posteriormente fue anexado por Francia, pero que tenían unas raíces italianas bastante fuertes y bastante arraigadas. Su padre fue Carlo Bonaparte. Básicamente este hombre representaba a Córcega en la corte del rey Luis XVI. Fue él mismo quien trasladó a Napoleón a París, la capital de Francia, para estudiar a la edad de 10 años y allí cambió su nombre para adaptarlo a las costumbres y a la cultura francesa, y desde ese momento, desde los 10 años, Napoleone Bonaparte pasó a llamarse Napoleón Bonaparte. El joven Napoleón ingresó a la escuela militar a los 15 años de edad y complementó su formación castrense con lecturas de historia, también de filosofía y política que definieron sus ideales y ambiciones. Era un hombre ávido de conocimiento, un hombre que realmente se sentía fascinado cuando leía las historias relacionadas con Alejandro Magno y otros grandes conquistadores de la antigüedad. Y quizás uno de los primeros grandes misterios alrededor de la figura de Napoleón Bonaparte tiene que ver con aquella noche en la que durmió en la gran pirámide de Keops, una noche que, al menos para algunos historiadores y expertos que han relatado y han datado una gran cantidad de información sobre Napoleón Bonaparte, se convierte en uno de los grandes enigmas de la historia de este importante militar. ¿Qué observó Napoleón Bonaparte la noche en la que estuvo en la cámara del rey en la gran pirámide de Keops? Pues de acuerdo a los expertos, esto ocurrió en 1789. Y es que Napoleón estaba buscando cortar las rutas comerciales del Imperio Otomano, así que
Para lograr este propósito, se lanzó a la conquista de Egipto y Siria. Napoleón era fiel seguidor de Alejandro Magno. Él, en cierto modo, lo veía como un referente, una persona, un conquistador, un militar al cual seguir, al cual emular. Y en este contexto, también Napoleón era un gran aficionado, fanático de leer sobre personajes como Julio César. Quería emular a Julio César y Alejandro Magno y realizar no solamente una conquista, sino poder realizar algo más trascendental. En agosto de 1798, durante la campaña que libró en Egipto y Siria, Napoleón regresó al Cairo para pasar una noche en el interior de la pirámide de Keops. De acuerdo a los historiadores, su séquito, sus militares más cercanos, sus hombres de confianza, eran compuestos no solamente por un regimiento de soldados franceses, sino que estuvo acompañado para llevar a cabo este propósito de pasar una noche en la pirámide. Pues Napoleón se reunió con un religioso musulmán, varios de sus hombres de confianza, y ellos lo acompañaron a la cámara del rey en la gran pirámide de Keops, que en aquel entonces pues desde luego era de un acceso mucho más complicado que en nuestros días. Todo el grupo tuvo que pasar estrechos pasadizos hasta llegar al corazón de la gran pirámide de Giza, la gran pirámide de Keops. Y cuando llegaron al interior de la cámara del rey, estos lugartenientes de Napoleón, como también este clérigo musulmán, decidieron dejarlo solo para que pernoctara, para que pasara toda la noche al interior de este impresionante monumento. Lo más insólito de todo esto es que, de acuerdo a la leyenda y a los registros históricos, al siguiente día, cuando Napoleón Bonaparte se despertó, cuando decidió salir de la pirámide, se le veía realmente trastornado, como si hubiese vivido una experiencia realmente trascendental. De acuerdo a las personas que estaban en ese momento, cuando Napoleón salió de la gran pirámide de Keops, estaba totalmente pálido y desencajado, por lo cual algunos de sus soldados le preguntaron sobre qué había visto esa noche anterior en la cámara del rey dentro de la pirámide de Keops, y Napoleón contestó con unas palabras que pasaron a la posteridad. Ante esta pregunta, Napoleón dijo: aunque se los dijera, ustedes no me creerían. Básicamente, este es uno de los grandes enigmas alrededor de la vida de Napoleón Bonaparte. ¿Qué fue lo que vio el otrora emperador de Francia, uno de los militares más importantes de la historia, cuando decidió pasar toda una noche dentro de la cámara del rey en la pirámide de Keops? ¿Será que tuvo la oportunidad de tener contacto con alguna entidad, algún ser, algún portento que realmente desafiaba cualquier tipo de lógica? Desde luego quiero conocer tu opinión ahí en la caja de los comentarios. También se comenta que Napoleón Bonaparte durante su juventud odió a Francia, no se sentía cómodo con ese país. Hay que tener en cuenta, él provenía de Córcega, una región que tenía una gran influencia y herencia italiana. Y lo cierto es que Napoleón consideraba a Francia como un estado opresor de su natal Córcega, y llegó a odiar a Francia pese a servir en el ejército de ese país. Sentía que realmente los franceses tenían una mano excesivamente dura con sus coterráneos de Córcega, y durante mucho tiempo podríamos decir que Napoleón guardó una gran animadversión por las fuerzas francesas. Napoleón Bonaparte no era un gran estudiante en la escuela, pero leía mucho, especialmente sobre temas militares y políticos. Se sentía muy atraído
por ese tipo de temáticas y admiraba a grandes líderes y conquistadores del pasado como lo fueron Alejandro Magno, Julio César y muchos otros. Se decía que este hombre podía pasar horas leyendo las historias, las grandes hazañas de estos líderes del pasado. Se decía que Napoleón pasaba horas estudiando las tácticas de batalla empleadas por Alejandro Magno y de esa manera, al menos para algunos historiadores, explicaría su meteórico ascenso, que podría explicarse a ese motivo, a un hombre que era muy estudioso de esos grandes militares del pasado. Fue un autodidacta, un hombre ávido de conocimiento y de emular a sus grandes referentes como lo fueron Alejandro Magno y Julio César. Uno de los mitos más extendidos sobre Napoleón Bonaparte fue el de su estatura. De hecho, algunos intentaron representarlo como un hombre casi que enano, de muy bajo tamaño, pero esto es algo absolutamente equivocado, de acuerdo a los historiadores, ya que Napoleón tuvo varios motes alusivos, varios apodos que hacían referencia a su baja estatura. Sin embargo, en realidad Napoleón Bonaparte era más alto que la media francesa de la época. Napoleón Bonaparte tenía una estatura de 1,68 m y ese mito extendido de su baja estatura se debió a una confusión. Cuando Napoleón falleció se midió su estatura, pero se hizo con una medida nueva, el pie francés, cuya longitud era distinta de la del pie inglés, que era el más utilizado y el más extendido en ese momento. Por lo cual muchas personas que no conocieron a Napoleón en vida y quienes no lo habían visto llegaron a creer que Napoleón Bonaparte medía 1,57 m, es decir, 11 centímetros menos que su estatura real. En el año 1800, Napoleón fue víctima de un atentado. Básicamente, unos conspiradores monárquicos intentaron quitarle la vida colocando un barril de vino cargado con pólvora en un recorrido que Napoleón debía realizar hasta la ópera de París en aquel momento. No obstante, pues el carruaje en el cual se desplazaba Napoleón iba más rápido de lo esperado y el encargado de accionar esta trampa, este barril lleno de pólvora, pues no calculó bien el tiempo. El barril explotó cuando el carruaje ya había pasado de largo y en aquel fallido intento perecieron 5 personas. Sin embargo, Napoleón Bonaparte quedó totalmente ileso, burló la muerte y este intento de asesinato, les reitero, en el año 1800. Una de las particularidades más interesantes sobre la figura de Napoleón tiene que ver, sin lugar a dudas, con el Papa Pío VII. Y es que, de acuerdo a algunos cronistas e historiadores de la vida de este importante Napoleón Bonaparte, se comenta que llegó a secuestrar al Papa de Roma para obligarlo a aprobar su divorcio. Resulta que en 1809 Napoleón decidió divorciarse de su primera esposa, Josefina, para casarse con la hija del emperador austriaco. Como el Papa Pío VII no estaba dispuesto a aprobar este matrimonio, Napoleón Bonaparte decidió arrestar al pontífice e invitarlo a residir en Francia hasta que aceptase esta y otras exigencias que tenía el otrora emperador de Francia. Por su parte, Pío VII, cuya paciencia se había agotado para aquel momento, lo reprendió con una bula llamada Cum Memoranda, en la cual excomulgó a Napoleón Bonaparte y a todos sus seguidores. Esta fue como la determinación que tomó en aquel momento aquel papa ante esta ignominia, un hombre que había sido obligado a divorciar, en este caso, a Napoleón y a Josefina en 1809. Otra de las particularidades tiene que ver con el gran compositor Ludwig van Beethoven, probablemente uno de los compositores de música culta, de música clásica más importantes de la historia, uno de los favoritos para quien les habla. Y es que Beethoven sintió tanta admiración, pero también odio por Napoleón, que se comenta
que quiso dedicarle una de sus sinfonías, una de sus composiciones. Beethoven admiraba a aquel hombre que había ascendido desde sus orígenes humildes y quiso dedicarle su tercera sinfonía titulada Heroica. Sin embargo, cuando Napoleón se autoproclamó el emperador, Beethoven, que simpatizaba con las ideas liberales, se sintió realmente decepcionado por esta actitud arrogante y cambió su título de esta pieza, su sinfonía número 3, a la Sinfonía Heroica, básicamente compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre. Se la iba a dedicar a Napoleón, pero cuando Napoleón se proclamó emperador, decidió cambiarle el título y quitarle esta mención. Uno de los aspectos más llamativos de la vida de Napoleón tiene que ver con su caballo Marengo, su caballo favorito. Y es que Napoleón sentía una gran pasión por los corceles. Se dice que en vida llegó a tener 130 de estos animales, de los cuales su favorito es Marengo, al cual ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos. Este caballo lo acompañó a sus batallas más importantes. De hecho, en Waterloo, la batalla que cerró, que realmente selló la derrota militar de Napoleón Bonaparte, Marengo fue encontrado en el campo de batalla por un teniente británico, quien lo llevó a Inglaterra y lo vendió a William Argentine, un teniente coronel de los guardias granaderos. Argentine conservó a Marengo durante un tiempo hasta que Napoleón falleció, pero esta historia no termina aquí, e hizo convertir los cascos delanteros del caballo en cajitas de rapé trabajadas en plata. Así de importante fue Marengo pese al deceso de Napoleón Bonaparte. Finalmente, la muerte de Napoleón estuvo rodeada de una serie de conspiraciones y, por qué no decirlo, de enigmas. Durante décadas se corrió el rumor de que Napoleón Bonaparte había fallecido envenenado por sus captores ingleses durante su destierro en la isla de Santa Elena. Y lo cierto es que esta es una verdad a medias, ya que sí fue envenenado, pero no intencionalmente. Y es que el papel que cubrían las paredes de su residencia, paredes que el mismo Napoleón había elegido, contenían un compuesto de arsénico altamente tóxico que en aquella época se utilizaba mucho para obtener papel verde y que probablemente fue el causante del cáncer de estómago que se llevó la vida del gran Napoleón Bonaparte. ¿Y ustedes qué opinan respecto a estos misterios y curiosidades respecto a la vida de Napoleón? Un personaje que se ha vuelto muy importante, reitero, por este film de Ridley Scott y esta interpretación del gran actor Joaquin Phoenix. Desde luego quiero conocer tu opinión sobre los puntos expuestos en este dossier ahí en la caja de los comentarios. No olvides que puedes seguirme en redes sociales a través de Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalperez con doble S. También te invito a que te suscribas al único perfil oficial de este canal, @mandragoramisterios en TikTok, y también que te unas al grupo oficial de Telegram. Todos estos enlaces te los dejo en la descripción de este video. Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta el final del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, eso me ayuda mucho. Y si quieres estar pendiente de todas las novedades de Mandrágora, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.